acuerdo. Dios conoce el corazón de cada uno y sabe cómo somos, sabe lo que tenemos, sabe lo que somos y Él conoce. No podemos ocultarle nada de ningún ser humano, ¿verdad? Porque dice, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros. A Él no le podemos engañar, a Él no le podemos sorprender, ¿verdad? Pero sí es importante conocer esto. Partiendo de esto, continúa, ¿verdad? Vemos aquí nosotros en este pasaje cómo Jesús da a conocer esto, ¿verdad? Que Él conoce a todos los hombres. Él no ha pasado por alto la vida de ninguno de nosotros, por más insignificantes que pensemos nosotros que somos. Muchas personas llegan al Señor y obviamente, aunque no lleguen al Señor o lleguen al Señor, hay mucha gente que tiene un autoconcepto de sí mismo muy bajo. Y pensamos, ¿verdad?, que somos tan insignificantes, que Dios, ¿cómo se va a fijar en mí? ¿Qué va a escucharme? ¿Qué va a darse tiempo? Es imposible. Y mucha gente vive con esa idea de Dios, de que Dios también, así como el mundo le ha despreciado, o así como a lo mejor su familia, en muchos casos, los padres menosprecian o desprecian a sus hijos, pues pensamos, o mucha gente piensa, que también Dios les tiene relegados y que no les toma en cuenta para nada, pero no es así. Nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que nos conoce y está pendiente y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él quiere bendecir tu vida, Él quiere que tú le conozcas, Él quiere darse a conocer. El Señor quiere darse a conocer de tal manera que cada ser humano que está en este mundo, en este planeta, pueda conocerle personalmente y pueda establecer una relación personal con Él. Una relación personal con Él. Es diferente, ¿verdad?, de saber que Dios existe, de creer las cosas que Dios hace. Sí, mucha gente, todos creen. La palabra de Dios dice que aún los demonios también creen y por eso tiemblan, ¿sí? Pero es diferente ese creer, ¿no es cierto? Los demonios no es que creen en Dios para ser salvos. Saben de su existencia, saben de su poder, saben de sus atributos, saben de su autoridad. Por eso muchas personas creen a la manera de los demonios, ¿no? Que saben que Dios es poderoso, que saben que tiene sus atributos y todo, pero lo tienen como un personaje lejano que no tiene nada que ver con el ser humano, porque nos vemos, ¿verdad?, como poca cosa, como insignificantes, pero Dios nos muestra y nos hace saber que Él te conoce al dedillo, como se dice. Él te conoce, Él nos conoce, te conoce a ti y me conoce a mí, tal como somos. Donde nadie nos ve, ahí el Señor nos conoce, Él sabe, ¿verdad? A veces aún en medio de la pareja, aún en el matrimonio, nosotros ocultamos, dejamos de serlo, no somos lo transparentes que debiéramos ser, ¿verdad? Pero para el Señor no pasa inadvertido esto. Ese es el Dios que tenemos. Además, en este pasaje también nos hace una advertencia, ¿verdad?, al mostrarnos niveles de creencias, porque dice que mucha gente, ¿no?, dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Solo creían por las señales que hacía. Solo le seguían por los milagros que podían recibir, por los beneficios que podían obtener del Señor. Por eso dice el siguiente pasaje, el versículo 24 dice, pero Jesús mismo, ¿qué dice? ¿Cuántos leen? No se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Esto es tremendo, esto es una verdad que nos debe sacudir, porque dice, la gente creía y le seguía, pero Jesús no creía en ellos. Nosotros, ¿qué dirá el Señor de nosotros? ¿Somos confiables para el Señor? ¿Podrá el Señor creer en nosotros, fiarse de nosotros? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es mi relación? ¿En qué concepto le tengo a Dios para que Él confíe en nosotros o se fíe de nosotros? Mire, por eso vemos, ¿no?, que hay diferentes niveles de creencia. En la iglesia, no solamente en el tiempo de Juan, ¿verdad?, que está escribiendo este evangelio, sino también en nuestros tiempos, también hay diferentes niveles de creencias. Las iglesias tienen mucha gente, pero tal vez mucha gente que dice, no, muchos creyeron o creen en su nombre viendo las señales que hacía. Cuando no hay señales ya dejan de creer.
Cuando ya no hay manifestaciones o vemos de que aparentemente no pasa nada en mi vida, o no vemos algún milagrito por ahí, o no me va bien en el trabajo, o no me va bien en alguna situación, entonces hasta ahí nomás llegó mi fe, hasta ahí nomás llega mi creencia. Mire cómo es el Señor que conoce a cada uno de nosotros. Entonces hace esta advertencia, ¿verdad? Mostrándonos esos niveles. Pero en Jesús, pues hay diferentes creencias en Él que no nos llevan a una fe salvadora. Mucha gente creían en Jesús, pero no eran salvos. Ese es el punto. Y aquí vemos, ¿no? Y entramos a lo que es ahora, dice, hablando de Nicodemo, una persona muy importante dentro de la sociedad judía, muy importante como autoridad espiritual que era, como autoridad política también que era parte del Sanedrín, un concilio judío que gobernaba y que pues se encargaba de establecer todo el gobierno, el control, la administración de la sociedad judía en ese tiempo. Ese era Nicodemo y era muy religioso, se sabía muy bien el Antiguo Testamento. Recuerden, en el tiempo de Jesús todavía no teníamos el Nuevo Testamento, sino solamente el Antiguo Testamento. Así que habían estas situaciones, ¿verdad?, en la vida de Nicodemo, y además era un maestro de la ley. Por eso, este maestro, aunque conocía la palabra, aunque conocía el Antiguo Testamento, aunque enseñaba el Antiguo Testamento, él tenía una duda. ¿Había oído o había visto por las noticias que Jesús sanaba, que Jesús hacía milagros, que Jesús traía buenas noticias? Y uno de los mensajes centrales que Jesús traía era que el reino de los cielos estaba ya en medio nuestro, que el reino de los cielos estaba ya en la tierra, en este planeta. Obviamente el Señor vino a establecer su reino acá y se fue estableciendo no en naciones, no en territorios, sino se fue estableciendo en el corazón de cada persona. Amén. Así que mire, el asunto es de que viene Nicodemo sin saber, porque había oído que el nacer de nuevo, el ser parte del reino de Dios, y él con todo su conocimiento, con toda su importancia, con todo lo que él tenía, toda su influencia, él no se sentía seguro de que era parte del reino de Dios. Por eso va a Jesús en la noche. Dice, vino a Jesús de noche, un principal entre los judíos, y vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Se le reconoce como maestro, ¿verdad? Un rabino era un maestro de la ley. Y dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Este hombre, Nicodemo, tenía la seguridad de que Jesús venía de parte de Dios. Porque lo dice, lo reconoce. O será que solamente está ensalzando, ¿no? ¿Se ha visto de pronto personas así? Que se acercan, yo sé que eres buena gente, es porque le va a pedir plata. ¿No es cierto? Oye, tú eres tan bueno, que eres tan buena gente, ahora sí dice, préstame. No sé si sería así este hombre. Este hombre era correcto, pero sin embargo, él se mantiene de esa manera, ¿verdad? Le dice, sabemos que has venido como de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él había visto las señales, era testigo de las señales, y esas señales daban testimonio de que era un hombre de Dios, de que Jesús no era otro aparecido. En este tiempo, cuando Jesús empieza a desarrollar su ministerio, comenzando el Nuevo Testamento con el libro de Mateo, pues en este tiempo era nuevo para la gente de esa época traer nuevas noticias, porque durante 400 años, hermanos, durante 400 años antes de Jesús, no hubo revelación. No se levantó profeta alguno, ni un hombre de Dios hubo en esos 400 años. Esos 400 años en donde la historia universal, la historia del hombre va con una conquista de los babilonios, los persas, y luego entra el imperio griego también con todo su poderío militar y civil de gobierno, y luego viene el imperio romano que destruye, que derrota al imperio griego. Eso sucede en esos 400 años. Ustedes pueden ver esa historia en los libros, en cualquier libro de historia universal, 400 años antes de Jesús. Y en esos 400 no hubo profeta que se levantase. Dios no se reveló a ninguno. ¿Será que Dios estuvo ocupado?
¿Será que Dios dijo, bueno, ahí les voy a dejar que se arreglen solos? ¿O será que, qué hubo, qué pudo haber sido, qué pudo haber pasado que Dios no se reveló, que no hubo revelación? Pues resulta que no hubo gente, no hubo hombres y mujeres que lo buscaran al Señor con todo su corazón. No hubo esa apertura de parte de la humanidad para buscar y esperar el mensaje del Señor. En este tiempo Israel había sido esparcido, destruido, se acabó, ¿verdad? Y los hombres a lo mejor desanimados, aquí como este grupo, ¿no? Como ya no había milagros, ya no había manifestaciones de los profetas que resucitaban, que sanaban, que hacían cosas sorprendentes, sobrenaturales. Ya no había nada de eso porque no había precisamente estos hombres en su búsqueda. Y Jesús pues termina con ese periodo de 400 años de oscuridad o de silencio, llamémoslo así, no de oscuridad, pero sí de silencio, de revelación directa de Dios hacia los hombres a través de sus profetas. Y aparece Jesús, ¿verdad? Con el mensaje diciendo que el reino de Dios se ha acercado y que ya está en medio de nosotros. Y estando en medio de nosotros, pues vemos diferente tipo de gente, ¿verdad? Que asimismo le buscan, pero solamente creían por las obras, solamente le seguían por los beneficios, solamente le seguían por las bendiciones. Muchos dirán, ¿no es cierto?, qué malos estos judíos, ¿no? Que fueran como yo. Yo sí le sigo al Señor en cualquier circunstancia, me vaya bien o me vaya mal. ¿Cuántos dicen amén? El ser un hijo de Dios, el ser parte del pueblo de Dios es como el matrimonio, es un pacto. Claro, ahora le rompen el matrimonio, otra vez le pegan, otra vez se vuelven, pues, es todo un lío, ¿no? Pero el matrimonio es un pacto que es hasta la muerte. Así mismo es la entrega al Señor, ¿verdad? Nadie podría decir, bueno, me voy a hacer cristiano unos 2 añitos, de ahí sí me regreso. El paso que uno debe dar debe ser definitivo, ¿verdad? Y vemos acá nosotros, podemos ver un problema en Nicodemo. Con todo su conocimiento, con toda su influencia y con toda esa autoridad que tenía Nicodemo, él no se sentía seguro de ser parte del reino de Dios. Y vemos a Nicodemo que llega a Jesús y le dice, ¿cómo? Mira, yo sé que vienes de parte de Dios y todos, y porque no haces esas señales y todo. Y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice la Biblia? No puede ver el reino de Dios, ni siquiera ver. Peor ser parte o entrar al reino de Dios. Y se me viene, ¿no?, ¿verdad? Para entrar en el reino de Dios, para entrar a ser parte de ese reino, el Señor Jesús se desgastó predicando de un lado al otro, desde Samaria, desde Galilea hasta Judea, todo ese sector. Él nunca salió de ese territorio, no fue internacional. Galilea, Samaria, Judea, Samaria, Galilea, iba y venía, un tramo de territorio más o menos de aproximadamente de 100 a 120 kilómetros de una provincia a otra. Y se dirigía a pie, iba y venía. Ustedes cuando lean, fíjense cuando dice, y estando Jesús en Jerusalén, y en otra dice, y estaba Jesús en Nazaret, y estaba Jesús en Capernaum. Él se había movido 100 y pico de kilómetros para llegar a esos lugares. Mire qué lindo que era el Señor, no veía obstáculos, siempre estaba buscando y llenando la necesidad de la gente, llenando el corazón. Así que mire, el problema aquí de Nicodemo es de que nadie puede entrar al reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Así dice el libro de Juan, ¿verdad? Todito el capítulo 3, desde el versículo 1, que ni siquiera podía ver una persona el reino de Dios si es que no nacía de nuevo. Y eso era lo que se rompía la cabeza a Nicodemo. ¿Y cómo es esto? O sea que no puedo yo ser parte de ese reino que ya estaba en la tierra. Y el hombre tan importante y con toda su influencia era de la alta, ¿no es cierto?, de los judíos, era de la alta sociedad, de las personas más influyentes, poderosas, social, económicamente y políticamente, aún religiosamente. Era muy importante y él no se sentía parte de ese reino. Y cuando ve, ¿no es cierto?, el Señor, inmediatamente el Señor le dice,
De cierto te digo que no puedes, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que él estaba confundido, no sabía cómo entrar al reino de Dios. Igual que hoy, ¿verdad? Existe mucha confusión acerca de cómo entrar al reino de Dios. Y Jesús iba predicando, decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿qué dice? No, hallará pastos y hablaba de todo. O sea, de que Él era la puerta. A través de Jesús es la entrada al reino de Dios. Mucha gente, muchas personas tratan de abrirse camino al reino de Dios a través de buenas obras, a través de cosas buenas que nosotros podamos hacer por la sociedad. Y hay gente, ¿no? Filántropos que hacen mucha ayuda, dan mucho dinero para personas en necesidad, para lugares, para sectores, para fundaciones, para iglesias. Pensando que hacer buenas obras nos puede abrir la puerta al reino de los cielos. Pero hay una gran verdad. En Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos. Y eso dice por medio de la fe. Y continúa este versículo de Efesios 2:8. Dice, y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, una gran verdad, otra gran verdad, otro principio. No podemos ser salvos, no podemos ser parte del reino de Dios solamente por buenas obras. Algo más hay. Nicodemo seguramente hacía buenas obras porque era una persona muy importante, generosa también, porque ya lo vamos a ver, como él estuvo, cuando Jesús murió, él también estuvo con José de Arimatea también llevando especias aromáticas para el cuerpo de Jesús que estaba muerto. Daban ofrenda para eso. Muchas personas pues tratan de abrir camino a través de eso, de sus buenas obras, o tal vez por su modo de pensar o de hablar o interpretar un rol. Pensamos de pronto, muy bien, yo voy a ser asistente, y pensamos de que a lo mejor al asistir a una iglesia cristiana como de este tipo, o alguna otra más grande, más bonita tal vez, si yo asisto ahí un año entero, seguro que entraré al reino de Dios, seré parte del reino de Dios. Y eso tampoco dice la palabra de Dios. La palabra de Dios muestra, ¿verdad?, lo que dice Jesús. De cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? Veamos, nacer de nuevo, nacer por segunda vez, porque dice el que no nace de nuevo, ¿verdad? Quiere decir nacer por segunda vez. Y eso es lo que no entendió Nicodemo. Y de seguro, ¿verdad? Muchos de nosotros tampoco podemos, a lo mejor no entendemos eso. Y creemos o hemos pensado, ¿verdad?, que como estamos asistiendo a una iglesia, ya venimos, a veces hasta podemos estar ayudando, sirviendo en áreas. Pero si no hemos nacido de nuevo, no estamos en el reino de Dios. Es alarmante esa noticia. Es alarmante esto, porque la iglesia cristiana, de acuerdo a datos, mire, ahí estábamos hablando, ¿no?, de como de 80% de personas que no son nacidas de nuevo. ¿Cómo le parece? No puede ser. No son nacidas de nuevo. Y veamos, ¿no?, esto es lo que significa este nuevo nacimiento, este nacer por segunda vez. Es decir, nacer por segunda vez después del nacimiento físico que tenemos de ley. Nosotros nacimos. Así vemos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La explicación es esta. Jesús usó nacer de nuevo para enfatizar, ¿verdad?, que la vida espiritual no ocurre así nomás. La vida espiritual no es que uno llega, viene a la iglesia, se siente y ya está usted viviendo en una vida espiritual, en una nueva vida espiritual. No es así, ¿verdad? Esto debe tener un comienzo, debe tener un inicio en esa vida espiritual. Y el inicio es entrar, ¿no es cierto?, pasar por esa puerta. ¿Cuál es la puerta? ¿Quién era la puerta? Jesús. Jesús decía, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿verdad? Entonces, mire, es dar ese inicio de la vida espiritual. Así que Jesús es la fuente de la vida espiritual. En Juan capítulo 1, versículo 4 dice así:
Desde el 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hablando de Jesús, Jesús es el verbo, ¿ya? Y dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Y sin Él nada de lo que de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿En quién? En el verbo, en Jesús. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué hablamos, no? Aquí Jesús está hablando de la vida. Jesús es la luz. Jesús es el camino. Y cuando recibimos a Jesús, recibimos vida espiritual. El ser humano, cuando nace de los papás, ¿verdad? De la mamá, cuando nosotros nacemos, cuando usted nació, cuando yo nací, cuando cada uno de nosotros nacimos apartados, separados de Dios. ¿Sí? Claro, decimos, no, nosotros decimos, es un angelito, claro, un niñito, pero viene arrastrando una herencia, una naturaleza caída de nuestros padres anteriores, de nuestros primeros padres de la humanidad. La herencia de la naturaleza caída. A un niño no hay que enseñarle a ser malo. Solamente no le instruya, no le diga nada, déjele hacer lo que él quiere y va a tener un monstruito en casa. Así de sencillo. Por eso la palabra de Dios nos instruye, ¿verdad? A instruirles en el camino del Señor, a los niños. A enseñarles que deben tener y pueden tener un encuentro, una relación personal con Dios. Asimismo, nosotros cuando venimos al mundo, nosotros venimos separados de Dios. Nuestro espíritu está separado del Espíritu de Dios. Por eso la Biblia los llama a esa separación del espíritu del hombre con el Espíritu de Dios, a esa separación es la muerte espiritual, porque nuestro espíritu está muerto, separado de la fuente de vida que es Dios. Porque el espíritu que Dios puso en cada ser humano, eso es el aliento de vida. Recuerden, el aliento de vida que Dios puso en el ser humano, ese es el espíritu. Y nosotros cobramos vida o estamos vivos espiritualmente siempre y cuando estemos en comunión, es decir, conectados, en unión, en comunión con Dios, que es la fuente de la vida. Somos como un celular, ¿verdad? Claro, lindo fuera, ¿no? Que fuera así mismo que nos conectáramos, como estamos en el celular, que nos conectáramos con Dios todos los días, todas las horas diarias que pasamos en el celular. Fuera una maravilla. Pero nuestro celular se agota, se acaba la batería y ¿qué hacemos? Ahí se acaba, no sirve, ¿no es cierto? Tenemos que conectarlo a la fuente. Ahí en la fuente nosotros nos conectamos y puede volver a servir, a funcionar ese celular. Asimismo es nuestra vida, necesitamos mantenernos conectados con la fuente de vida que es Dios a través del Espíritu, ¿sí? Pero cuando no tenemos una vida espiritual, cuando estamos muertos, apartados de Dios, estamos desconectados, no hay forma, no hay salvación. Tantas miles de personas, millones de personas que mueren sin haber conocido a Dios, sin haber tenido una comunión con Dios, apartados de Dios. Toda persona que muere sin Dios en su corazón, ¿a dónde cree que se va? No hay otro camino. O el cielo, la vida eterna, o el infierno, la condenación eterna. Y ojo con esto, una persona ya muerta ya no tiene oportunidad de nacer de nuevo. Porque para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Por eso que una persona cuando ya parte de este mundo, nada que hacer, nadie le vuelve otra vez para que nazca de nuevo y se vaya al cielo. Ese nacimiento, ese nuevo nacimiento es lo que le está hablando Jesús a Nicodemo, que necesita ese nuevo nacimiento. Jesús comparó esta vida, ¿verdad? Esta vida espiritual con el nacimiento espiritual. Jesús aquí, Él está usando una metáfora. Jesús usa una metáfora, una comparación, una ilustración de cómo nosotros podemos entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y decía, es necesario nacer de nuevo. Entonces, Jesús está hablando, ¿verdad? Que en el momento en que recibimos a Jesús en nuestro corazón, le recibimos como nuestro Rey,
como nuestro Salvador y como nuestro Señor, en ese momento nacemos espiritualmente. Porque hasta ese momento estábamos muertos espiritualmente. Vivíamos, ¿verdad? Como decía Diana, vivitos y disfrutando en el cuerpo y en las emociones, el alma y el cuerpo. Somos almáticos, solo dando gusto a todos los placeres, todo lo que yo quiera. Pero el espíritu sometido, el espíritu totalmente muerto porque no tenía ninguna conexión con Dios. Pero en el momento en que recibimos a Jesús como nuestro Rey, Salvador y Señor, nacemos espiritualmente y Él se convierte en nuestro Padre. Antes de quién éramos hijos. Dale un aplauso fuerte al Señor, porque el Señor hizo posible ese milagro. Eso es un milagro, ese es el primer milagro que ocurre en cada persona que se acerca al Señor. Muchos no saben, no valoran, muchos no saben notar, no se dan cuenta de lo que ocurre cuando una persona recibió a Cristo. Mire, en ese momento esa persona se convierte en un hijo de Dios y Dios se convierte en su Padre. ¿Qué le parece? Nuestro papito es Él. Por eso digo, muchos no se dan cuenta, muchos esperan el milagro, ¿no? Que se saque la lotería, qué sé yo, el milagro que la gente viene buscando. Cuando busca al Señor, cuando asiste a una iglesia, o a lo mejor una sanidad, a lo mejor problemas financieros, o a lo mejor problemas familiares. Sí, Dios se manifiesta en todo eso. Pero el primer milagro es que aquella persona que recibe a Jesús, esa persona toma conciencia de que es un pecador. Toma conciencia de que hemos pecado, de que le hemos ofendido a Dios toda nuestra vida. Y hemos ofendido de tantas maneras. No es solamente, ¿verdad? Que, bueno, yo no he matado, no he robado, no he hecho mal a nadie, así que yo no necesito de Dios. ¿Les ha pasado eso? En conversaciones, ¿verdad? Aún nosotros mismos. Yo les hablo por mí. Yo mismo pensaba, decía, no, yo no necesito de Dios. Si yo no he matado a nadie, no le he robado, no le he asaltado por ahí, así que yo soy buenito. Yo no necesito de Dios. ¿Para qué? Si ya soy buenito de por sí. Y pensamos así. Y es un error, es un engaño que el diablo nos mete en nuestra mente para vivir apartados de Dios y no busquemos esa nueva vida que Dios ofrece a través de su Hijo Jesús. El Padre Celestial le ha placido salvarnos a través de su Hijo Jesús. El Dios, el Padre, pudo haber venido a salvarnos, pero dijo, no, voy a enviarle a mi Hijo, y el que crea en mi Hijo, ese será salvo. Así es el todo, así es el punto. ¿Verdad? Entonces, mire, cuando nosotros recibimos, nos convertimos en hijos de Dios y Dios en nuestro Padre, nacemos de nuevo. Nacer de nuevo enfatiza conceptos importantes como la vida espiritual. Ahí nosotros tenemos vida espiritual. Ahí empezamos a desarrollar esa vida espiritual. Empezamos a crecer y debemos ir creciendo, ¿verdad? Y vamos desarrollando una nueva relación con Dios. ¿Sí se da cuenta lo que es? Una relación con Dios no es una religión. Mucha gente anda buscando una religión. Una religión, mire, la religión no salva a nadie. Aquí Jesús no está diciendo, mira, tienes que hacerte de la religión de los judíos, o tienes que hacerte de la religión de estos nuevos seguidores míos. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser hijo de Dios. Así que la salvación no va a ser por tener una religión, sino por tener una relación con mi Padre Celestial. Y mi relación, esa relación va a ir creciendo, se va a ir desarrollando. Voy a ir creciendo espiritualmente, madurando, no solo espiritualmente, sino físicamente, emocionalmente, y guiado en el Espíritu, guiado por el Espíritu de Dios, porque estoy conectado a la fuente. Ya no estoy solo, ya tengo a mi Padre que cuida, que me guía, que su Espíritu Santo que me revela su palabra, su Espíritu Santo que me da sabiduría para entender. Porque antes de conocer al Señor, usted lee la Biblia y no entiende nada. Y a pesar de que está escrito en español y versión último lenguaje actual, no entendemos nada. Porque esto es un mensaje de Dios para sus hijos.
y se ha de discernir espiritualmente, y el único que nos puede guiar a esa verdad y el único que nos puede revelar esta verdad es el Espíritu Santo, que viene a habitar en cada persona que cree en Jesús y que le invita a Jesús a entrar en su corazón. Y ahí entra el Espíritu Santo y empieza a mostrarnos su camino, su verdad, sus mandamientos, sus preceptos, sus principios, para que nosotros podamos gozar y disfrutar del reino de Dios en nuestras vidas. Amén. Ahí se instala el reino de Dios en nosotros. Ahí funciona el reino de Dios. Así que mire, la solución para Nicodemo, él tenía un problema, ¿verdad? No sabía cómo entrar al reino de Dios, pero el Señor le da la solución: nacer de nuevo al recibir a Jesús como su Salvador y Señor. Y quisiera hacer énfasis en esto también. La palabra de Dios dice recibir al Señor como Salvador y como Señor. Muchos, tal vez un alto porcentaje de la iglesia, de creyentes, solamente le reciben a Jesús como su Salvador. Lo tienen como su Salvador, aquel que le salvó de la condenación eterna, aquel que le saca de los apuros, aquel que le ayuda en su problema, que le ayuda. O sea, el Salvador, el apagador de incendios, como un bombero. Cuando estamos en incendio, ahí llamamos y ahí nos ayuda. Pero la Biblia dice como Salvador y como Señor. Señor es otra cosa. El Señor es el amo. El Señor es el dueño. Y si Él es el amo y Él es el dueño, ¿nosotros qué debemos ser? Los siervos que obedecemos. Pero Él no quiere tener esa relación contigo como siervo. Ah, no, tú eres mi siervo, tú eres mi empleado y haces lo que yo te digo. No. Cuando un hijo tiene una relación con su padre y ama a su padre, ama lo que ama a su padre, no necesita ser un siervo, necesita ser como hijo. Y el reino de Dios es para los hijos de Dios. Amén. Así que ya veremos algún rato, ¿no? Sí, una cosa es ser siervo y otra cosa es ser hijo. Una cosa es vivir con la mentalidad de hijo y otra cosa con la mentalidad de siervo. Porque el hijo, ¿verdad? El hijo hace lo que ve hacer a su padre, no porque le manda. El siervo hace lo que le mandan. Y si no le mandan, no hace. ¿Verdad? El hijo es diferente. El hijo ama a su padre y sabe y conoce el corazón de su padre. Así que, mire, como nuestros padres terrenales hicieron posible nuestro nacimiento carnal, asimismo el Espíritu de Dios hace posible nuestro nacimiento espiritual. Él viene a nosotros y nos da esa nueva vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo colaboran todos en nuestra salvación, para la salvación, para que al morir, para que al partir de este mundo nosotros vayamos a ser parte del reino de Dios, aunque en vida mismo ya disfrutamos, ya gozamos de una parte del reino de Dios. Ojo con esto, una aclaración: el reino de Dios no está instalado en su magnitud, en su plenitud acá en el planeta Tierra. No todavía. Se ha instalado parcialmente en el corazón de cada persona que cree y recibe a Jesús como Salvador y Señor. ¿Sí? Por eso hay maldad todavía. Jesús decía: el príncipe de este mundo, ¿no es cierto?, está gobernando, porque gobierna en la mayoría de la gente que existe en el planeta. La mayoría de la gente ha descuidado, ha desoído, ha dejado de creer, no ha buscado a Dios, más bien hasta persiguen, ¿verdad?, a los que creemos. Entonces, está dividido. Por eso hay maldad, por eso hay sufrimiento, porque todavía no se ha instalado en su plenitud el reino de Dios acá en la tierra. Pero llegará el día en que todo eso sucederá. Amén. Mientras tanto, es nuestra tarea, nuestro deber, trabajar nosotros, cuidarnos, mantener cultivando, desarrollando mi relación con Dios. Recuerden que es relación, ¿no es cierto?, para que ese reino de Dios empiece a ser visible en nuestras vidas. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso Dios quiere darte. Eso es lo que Dios quiere dar a sus hijos, a su pueblo, a los miembros de su reino, que anhelemos que seamos cada uno de nosotros. Ya no solamente, ¿verdad?, fans, ya no solamente seguidores de lejos, ¿no es cierto? O como decía la Biblia, dice, seguidores, oidores olvidadizos, que oímos pero nos olvidamos, oímos pero no aplicamos, oímos pero no obedecemos. No, el reino de Dios es para los hijos, tanto así
Jesús hablaba, ¿no es cierto?, acerca de una mujer que vino a Jesús a pedirle que le sane a su hija que estaba endemoniada. Y Jesús le dijo, no, el pan es para los hijos. Mire, por eso las bendiciones, el pan, la bendición de Dios es para los hijos de Dios, para los hijos del reino. Y esta mujer que era cananea, no era del pueblo judío, le decía, sí, sí, Señor, pero aún aún también caen, ¿no es cierto?, aún de las migajas que caen de la mesa de los hijos, también podemos comer. Y ella pedía, aunque sea las migajas. Mucha gente en la iglesia vive de eso, de las migajas. No se ven como hijos o no han llegado a ser hijos. Claro, la bendición, la gracia alcanza, ¿verdad? El sol sale para todos, para buenos y malos, y así mismo hay, ¿verdad? Bendición, de pronto migajas, y mucha gente cree que están bien porque están solamente con las migajas y se conforman con las migajas. Pero el Señor decía, no, el pan es para los hijos, es decir, lo mejor es para los hijos. Y sí cae, sí, para el resto del mundo, aunque no conozcan al Señor, sí les cae de las migajas. Pero nosotros hemos sido llamados a comer del pan, de la mesa que es para los hijos. Tú eres un hijo de Dios, y si todavía tú no has dado este paso, tú no has recibido a Jesús sinceramente, genuinamente, como dice la palabra de Dios, no has nacido de nuevo. Por eso es esta palabra, necesitamos nacer de nuevo. Nacer de nuevo, es decir, genuinamente, ¿verdad? El nacimiento, el nuevo nacimiento opera. El primer paso es el arrepentimiento, arrepentirnos de haber pecado. Eso es lo primerito que se cobra conciencia, ¿verdad? De una persona, un pecador, cuando reconoce a Jesús, reconoce que hemos pecado. Y eso ha ocurrido, ¿verdad? ¿A cuántos nos pasó eso? Que dijimos, pero Señor, cuando yo conocí al Señor, mire, como que me quitaron la venda de los ojos. Yo decía, Señor, ¿cómo he perdido tantos años de mi vida? Qué pena, Señor, cómo me duele no haberte conocido de niño o de jovencito. Ya a los 20 y tantos años, a los 25 conozco, pero 25 años de mi vida perdidos. A mí me dolió, decías, pero 25 años he perdido de mi vida, Señor. Convicción de pecado. ¿Quién le da esa convicción? El Espíritu Santo que está dentro de usted. Si usted no se convence de pecado, si usted cree que no necesita de nadie, si usted cree que está bien, usted cree que no ha robado, no ha matado, no ha hecho mal a nadie, hermano, necesita nacer de nuevo. Porque el Espíritu que habita en nosotros nos da convicción de pecado, nos da convicción de juicio, nos da convicción de perdón, nos da convicción de todo, ¿verdad? De pecado, de justicia y de juicio. Y empieza Dios a operar en nosotros, empieza a funcionar. Un niño hereda la naturaleza física de sus padres, ¿verdad? Y los nacidos de Dios heredan la naturaleza de su Padre Celestial. Amén. Amén. Por eso de lo que antes no nos gustaba, lo que antes no siquiera nos llamaba la atención, ahora ya nos atrae. Porque Dios, sus atributos, sus características de nuestro Padre empiezan a aparecer en nosotros. Ya te gusta la palabra, ya te gusta orar, ya empiezas a gustar de congregarte, de recibir, de estar aquí, por ejemplo, no estar aquí en este lugar, en vez de estar en otro lado, a lo mejor jugando fútbol o yo no sé qué. ¿No es cierto? Pero aquí estamos porque ya empezamos a gustar de las cosas que le gustan a mi Padre. Porque la naturaleza de Dios empieza a transmitirse en sus hijos y nos vamos a parecer, a ir pareciendo, ¿verdad? En amor, empezamos a amar lo que antes no amábamos a nadie, solamente a la enamorada nomás, ¿no es cierto? Ahí, a los papás, a los hermanos, a nadie, hermano, peor al mundo, peor a los que se pierden. ¿Qué hacíamos viendo por ahí un borrachito? No, este borracho. No, ahora nos da pena, nos duele. Gente que se pierda, gente que no conoce al Señor. Alrededor de todo este sector, miles de gente que no conocen. ¿No le da pena? Nazca de nuevo este día. Porque el corazón misericordioso de Dios, los atributos de Dios deben ir reproduciéndose en nosotros como hijos de Dios. Amén. Amén. A ver, denle un fuerte aplauso al Señor. Pero es importante, ¿verdad? Así como el bebito necesita cuidados, ¿verdad? Alimento, dirección, descanso, ejercicios, comer bien. El Hijo de Dios también necesita alimentarse bien. ¿Sabe cuál es el alimento del cristiano? Esto. ¿Sabe qué otro alimento que también sabe a banquete?
es esto, hermanos, congregarse juntos, cientos de personas o decenas de personas y en otros casos miles de personas a una, alabando al Señor. Hermano, eso nos edifica, nos alimenta, nos fortalece. Es como salir de una tremenda cena con pavo relleno y todo. Sale fuerte, ¿verdad? Usted quiere trabajar, quiere hacer todo lo que esté, porque sale fuerte, edificado, fortalecido. Así mismo, ¿no es cierto? Y cuidados también, ¿no es cierto? Así mismo un niño, así mismo nuestra vida espiritual necesita ser ese alimento. Así que mire, aquí vemos, algunos tratan de esconderse de Jesús al vivir en las tinieblas, como Nicodemo. Él vino de noche, a escondidas, pero otros viven en Jesús porque Él es la luz. ¿Qué impide que las personas lleguen a Jesús? La luz espiritual del mundo. ¿Qué es lo que impide? ¿Qué cree usted? ¿Por qué no llegó Nicodemo en otro momento? Tenía vergüenza. Él se cuidaba de la gente que le vean porque se le van a burlar, o a lo mejor le van a menospreciar, o a lo mejor pierde el puesto en el Sanedrín. Le sacaban de ahí. En algún rato él que estaba defendiendo le dijeron: ¿qué, tú también eres Galileo? Y se cayó, ya no dijo más. Por eso fue a Jesús de noche. ¿Qué impide que ahora la gente llegue? No tenga recelo, no tenga vergüenza como lo tuvo Nicodemo. Puede usted armarse de valor y tomar esa decisión y decir: no, yo quiero ese nuevo nacimiento. Yo he sido solamente un aficionado, ¿no es cierto? Los de las gradas, los que vemos las cosas, pero yo quiero ser un actor, quiero ser parte del reino de Dios. Quiero que el reino de Dios se instale en mi vida, se instale en mi corazón. Otros no son los problemas intelectuales los que mantienen a las personas alejadas de Jesús. Más bien las personas evitan acercarse a Jesús por razones morales. Cuando a mí me hablaban del Señor, y yo ponía un montón de argumentos, pero ¿saben qué? No quería dejar mi vida pasada. Ese es el punto. Cuando estaba a medianoche ahí, cuando una madrugada ya me iban cargando los diablos, decía yo, ahí asustado, y cogí la Biblia que me regaló mi enamorada en ese tiempo, que hoy es mi esposa, y ahí leía, y ahí estaba clarito. Y ahí, ¿verdad? En esa madrugada, y ahí asustado, que me logré soltarme, ¿no?, de las garras de algo que me quería llevar. Decía: Señor, tú tienes razón. Yo leía, decía: tienes razón. Tienes razón. Lo que pasa es que el hombre orgulloso, el ser humano orgulloso, no quiere reconocer que está equivocado. Pero hoy te entrego mi corazón. Yo lo hice como 4 veces, hermanos. A la 4ª vez creo que ahí sí estuve ya bien convencido, seguro de haber nacido de nuevo, de ser un reino, de ser un hijo del reino, ser una parte, un miembro del reino de Dios. Amén. Por eso es importante. ¿Qué es lo que te impide? Tal vez problemas morales. Hay gente que ama más las tinieblas que la luz. Pero el Señor nos ofrece un perdón gratuito. Amén. No hay nada más. Dios no te pone condiciones. La única condición para que tú entres al reino de Dios es arrepentimiento. Arrepentirse de los pecados, arrepentirse de haber ofendido al Señor, y Dios vendrá y se instalará en tu corazón y te dará una nueva vida espiritual. Entonces vas a tener, ¿verdad?, esa luz en tu vida, te va a redarguir y vas a empezar a caminar en las sendas que Dios tiene para los hijos de Dios, para los hijos del reino. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.